Aquí en la página 19 ya tenemos la unidad 7.5, interacciones entre los organismos y su ambiente, con el tema los experimentos de Mendel. Te pido que a la vez que yo vaya leyendo leas conmigo. Mendel descubrió los principios fundamentales de la genética gracias a sencillos y a la vez ingeniosos experimentos realizados con variedades de plantas de arvejas de la especie Pisum sativum. Seleccionó esta especie de arvejas porque presenta características que las hacen idóneas para realizar este experimento o este tipo de experimento, como la presencia de caracteres claramente distinguibles, la textura y color en las semillas, la capacidad de originar un gran número de descendientes en poco tiempo y la de autofecundarse. Son clasificadas como dioicas, característica que le permitió obtener individuos puros para un rasgo determinado. Mendel fue hábil y riguroso al realizar sus diseños experimentales, evitando que influyeran otras variables que pudieran perjudicar sus resultados. Se planteó analizar la herencia de 7 características que, de acuerdo con sus observaciones previas, diferían de manera clara entre las variedades. Protegió a los descendientes para que en el periodo de floración no fueran contaminados por otros tipos de polen y manipuló a los híbridos para que no tuvieran perturbaciones en su fertilidad. Aquí en esta tabla tenemos las características que él estudió. Vamos a acercarlo. Textura de la semilla, el color de la semilla. Esto ya lo vimos en clase. La posición de la semilla y vemos ahí los colores, las diferencias, los variantes. Y aquí estamos hablando del fenotipo, ese rasgo físico que demuestra esta planta. Además llevó un control para que los caracteres se expresaran en la misma proporción, así como las condiciones experimentales, y utilizó una misma letra del alfabeto para determinar cada característica. Por ejemplo, letra A mayúscula, variante dominante, y A minúscula, variante recesivo. Esto es repaso a las últimas clases en el salón. Una vez seleccionadas los 2 caracteres sobre los que fijaría su atención, Mendel se dispuso a analizar cómo se transmitían estas características a la descendencia. De esta manera pudo establecer la primera ley de segregación al azar de los alelos, que sostiene que los genes se encuentran en pares en los individuos y se separan en iguales proporciones durante la formación de los gametos. En sus primeros cruces, Mendel trabajó experimentando con una sola característica y sus diferentes variantes hasta que descubrió que algunas características eran dominantes porque sus influencias eran más altas en una población e identificó las recesivas con frecuencias más bajas. Llamó a los que se expresan físicamente el fenotipo y a los que no, genotipo. Mendel no se limitó al análisis de la descendencia obtenida del cruce en las primeras variedades, sino que planteó un nuevo experimento, cruzar individuos híbridos obtenidos de cruces de las especies puras, y analizar su descendencia. Para organizar estos cruzamientos, designó con símbolos a los individuos. La generación con los que indicó los cruzamientos experimentales serían P de parentales. La primera generación de descendientes F1 o filial 1 y la segunda generación F2. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación del experimento anterior y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción que se indica en la imagen arriba. Así parecía haber desaparecido en la primera generación filial. Vuelve a manifestarse en la segunda generación. Con el objeto de facilitar la comprensión del fenómeno,
de segregación de los aleles y de los genotipos esperados en la descendencia. Se usan tablas de doble entrada para señalar los genotipos de los padres, los gametos producidos por los mismos y los genotipos de los hijos resultantes al fecundarse dichos gametos. Estas tablas son los llamados cuadros de Punnett. Además, conociendo los genotipos, es posible saber los fenotipos de cada uno de los individuos. Esta representación se conoce como tablero de Punnett y explica la segregación de aleles en la formación de gametos en padres heterocigóticos o heterocigotos y el resultado esperado para la descendencia, que puede representarse como proporción y porcentaje. 1, 2, 1, fenotipo, y 3, 1, el fenotipo. En el genotipo con la proporción 1, 2, 1 tenemos 1 dominante homocigótico, 2 dominantes heterocigóticos y 1 recesivo homocigótico. Por eso tiene proporción 1, 2, 1. En el caso del fenotipo, 3 se van a representar ese fenotipo dominante y 1 se va a representar recesivo. Por eso tienes en el fenotipo 3 a 1. 33. ¿Por qué Mendel escogió la Pisum sativum? Él la escogió por su capacidad de sustituir variación visible y la capacidad de generar muchos descendientes. La letra C. 34. ¿Cuál fue el propósito fundamental de su experimento? Su propósito fue observar cómo se pasan las características a la descendencia. Letra B. 35. ¿Cómo llamó Mendel el primer cruce experimental? Mendel lo llamó generación parental. Letra A. 36. ¿Cómo llamó Mendel el cruce resultado de la generación parental? Lo llamó generación filial 1, F1. ¿Qué descubrió Mendel al cruzar gametos de la generación 1, de la F1, entre sí? Ok, bien. Para explicar la 37, dice, la voy a leer nuevamente. ¿Qué descubrió Mendel al cruzar gametos de la generación F1 entre sí? La generación F1 es esto que estamos viendo aquí. F1 es igual a mayúscula a minúscula, que eso lo convierte en un dominante heterocigótico. Y él dice que cruzaron en esa generación gametos F1 entre sí. Así que tiene 2 A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula. Eso es lo que estás cruzando. Míralo aquí ya acomodado en nuestra tabla de Punnett. Cuando cruzas A por A mayúscula, A por A da este da este, y así. Como te das cuenta, tiene una proporción de fenotipo 3 a 1, porque tienes 3 dominantes y 1 que va a ser representando el recesivo. ¿Okay? Así que te está preguntando, ¿qué descubrió al cruzar estos dos gametos? Pues que tú tienes en ese fenotipo que el dominante es color verde y el recesivo es color amarillo. Tú tienes que 3 van a ser resultados verdes y 1 va a ser resultado amarillo. Pues que tú puedes determinar que el verde es dominante y que el amarillo es recesivo. Así que el color amarillo aparece, lo que llamo recesivo. El color verde aparece en una proporción de 3 a 1. Lo llamo dominante. Así que tus alternativas correctas es la letra D. ¿Okay? 38. ¿Cómo llamo a la generación física de un alelo? Esa generación física de un alelo, lo que se representa es dominante. Respuesta correcta, letra A. Ejercicio 39. En resumen, la idea de que los gametos reciben un alelo de cada padre ayudó a formular
la ley de segregación al azar de los alelos. Así que tu contestación es la letra C. ¿Cuál fue la proporción de frecuencia fenotípica de los genes en la segunda generación filial? Ya vimos que es la D, 3:1. Ese fenotipo que